Me presento, soy Oteabo y hoy les traigo algo que puede ser muy interesante para varios que interesen la escritura. El conflicto que puede existir entre el protagonista y el villano o antagonista. En este video no tocamos todo lo que implica el hecho de crear este momento que puede ser muy importante para la trama, sino cómo se puede lograr llegar a este punto, con una cosa más importante casi cada historia. Los objetivos del protagonista y el villano, como la implicación del bien y el mal en cada cosa que suceda en esta obra. Sí, también voy a poner algunas de mis opiniones en esto. Algunas obras hoy en día no las aguanto por este tipo de cosas. Como dije, no abarcaremos todo, pero haremos un montón de cosas para lo que puede ser muy interesante que alguien tome nota. Y gracias a ello podemos ver muchos ejemplos y cosas que podemos aprovechar para crear nuestra futura historia. Al fin y al cabo, todo lo que llegaron antes de nosotros han tenido que aprender de otras historias. Entonces, no creo que esté mal que hagamos lo mismo que ellos. Ahora, sin más introducciones, empecemos el video. Este video se va a dividir en tres partes. Bien versus bien, bien versus mal y mal versus mal. Las ordené de tal manera que puedan ver cuál es la diferencia de dificultad entre una y la otra. Como es evidente, la más fácil de todas es el bien versus mal. Más que nada es porque ya se ha usado mucho en muchos estilos y maneras, entonces se puede decir que es el más trabajado hasta ahora. Este estilo es muy común verlo en muchas obras de ficción, en muchos estilos, no solo como antagonistas, sino muy comúnmente en casi por toda la historia. Los villanos, enemigos de turno, incluso en el de lleno más insulso que puedes imaginar. Y por ello, para esta primera parte del video, usaré un poco de varios ejemplos. El clásico héroe versus villano, el clásico malvado villano final que hay que derrotarlo si no el mundo se ha destruido, o alguien defendiendo sus cosas de un criminal. En este tipo de obras tienden a olvidar muy fácilmente la escala de grises y simplemente marcan algunos de héroes y otros de villanos. Algo que no es muy malo si te pones a pensarlo, pero al fin y al cabo, como este género se ha probado mucho y muchas veces han usado este estilo de escritura, ha terminado generando que sea muy fácil contar tanto sus fallas como sus mejoras en cada escritor y cada intento. Por ello siento que es el más fácil de manejar, ya que ha sido el que más ha sido usado y trabajado. Por ello, tristemente no tengo mucho que argumentar ni a favor ni en contra, ya que todos conocemos muy bien sus problemas y demás. Mi única queja sería algunos de los problemas actuales que se ven en muchos tipos de obras. Por ejemplo, el trágico desenlace de Boku no Hero. Medio mundo tuvo viendo esta serie como medio mundo tuvo quejándose de esta serie. No voy a dar más detalles necesarios de lo que sucede, pero con solo decirte que intentar justificar gente mala como lo puede ser al nivel del Joker o incluso de un señor con bigote chistoso nunca será bien visto por el público general, y más si lo hace de mala manera como lo hicieron en su obra. Pero es posible hacerlo de correcta manera, incluso hasta que parezca que no es tan malo como parece, aunque no lo recomiendo mucho. Puede ser una apuesta arriesgada. Y por ejemplo, yo ya lo logré con el señor del bigote en una clase de historia. Si van a comprobarlo o testearlo, por favor que no sea una clase de historia como yo. Mi compañero me vio un poco chistoso. Recordatorio, no apoyamos a nadie con ese tipo de opiniones. Y tú tienes que volver a tu caja. Creo que esta es la mejor manera de, por ejemplo, empezar a escribir villanos y protagonistas. Al fin y al cabo, gracias a todo lo que vinieron antes, no es muy difícil entenderlo. Bueno, empezamos con lo bueno. Como se da muy evidente, es un juego muy distinto cuando se trata de hacer un villano contra un villano. La escritura cambia significativamente, y los únicos límites son de qué tan crueles son cada uno de estos villanos. Al fin y al cabo, no hay mucho moral en el mal, pero lo que sí hay es según qué personaje muchas reglas y complejidades. Como uno no tiene miedo en sacrificar a todos, como el otro puede simplemente pelear a su estilo, siendo un villano, pero con cierta clase. Pero primero tengo que agregar este fondo. Mucho mejor. Creo que todos conocemos gente peor que esos demonios.
No voy a mentirles, es un poco trampa esto, pero esta parte técnicamente tiene también a varios personajes grises. Al fin y al cabo, muchos autores han tenido ese problema, como mencionaba antes, que tienden a mucho o dejar el bueno muy bueno o el malo muy malo. Capaz es una mala manía de la actualidad, queriendo dejar algunos más blancos que otros o otros más oscuros que otros. Ok, creo que mejor dejo los colores. Pero voy a aprovechar y decir una cosa. Por suerte, de todos estos tipos de maneras de manejar la cosa, como por ejemplo buenos y malos y demás, esta ha sido la que menos ha sufrido por la política actual. Por ello, este tipo de casos, por ejemplo, de malos versus malos, no es afectado por la política. No como el caso de buenos versus malos. ¿Verdad, Miles? Todo el día con él te trapa a bancar la vida. Musculosa vomitada con chorizo y birra. La baranda que les piden siempre es mandarina. Es por eso que merecen que la gente diga. Qué bueno que seguimos avanzando de a poquito como sociedad, ¿verdad? Ahora mejor continuemos con el video antes que recuerde cómo me copaban con un creepypasta. Como iba contando antes, aquí cuando se trata de villano versus villano, técnicamente no hay límites, más que tu imaginación y tienes espacio libre para cualquier cosa. Nomás recuerda que tenga sentido el personaje, ya que como dije antes, puedes hacer que sea un personaje muy bueno o muy malo, y que tenga varias características que lo hagan más un villano o más un héroe, a sus términos. Y hoy en día, por ese descuido que se marcan algunos, quedan muy pocos verdaderos villanos, antagonistas, gente que no encaja como héroes, pero tampoco son villanos del completo. Pero por culpa de cómo se manejan algunos y como otros prefieren desarrollar sus personajes, casi no quedan personajes que se puedan decir que son como neutrales o directamente malos hoy en día. Por ejemplo, tengo dos opciones para mostrar lo que me refiero de que, bueno, no solo dejaron de ser villanos, sino que más encima vivieron siendo blanqueados a un punto que su único crimen con suerte es si matan a alguien. Y esos son Deadpool y Harley Quinn. En mis tiempos, Deadpool era como Slade. Y no hace mucho Harley Quinn aún era una villana, con todo lo que se debe, pero ahora se supone que es una antihéroe. Diría que algo así, por cómo la están manejando cada vez más. Aunque, de los dos casos quiero tocar sobre de Deadpool, porque lo de Harley Quinn es más actual, mientras que lo de Deadpool es una historia mucho más antigua. En el pasado solo era una parodia de Slade Wilson y un villano genérico de un cómic más del montón. Pero con el tiempo, logró tener suerte y empezaron a dar todos los rasgos que hoy en día vemos, como ser más insultante que el de esto, más chistoso que el de esto y romper la cuarta pared. Pero era mucho más malvado y desgraciado que lo que tenemos hoy en día. En el pasado no es extraño ver cómo podía matar tanto villano como héroes, e incluso a niños en el pasado. Pero ha pasado un tiempo desde entonces y con el tiempo cada vez fue haciendo más bueno, juntándolo con Spider-Man, haciéndolo más bondadoso, ayudando a otros héroes y tratando de solo matar villanos, hasta hoy en día que ahora es el Jesús de Marvel. Y como mencioné antes, todo apunta a que Harley Quinn logrará algo similar, ya que está empezando a trabajar como antihéroe en solitario. Si quieren pueden tomar nota de ellos, aunque si quieren mantener el mal versus mal, recomendaría que no cometan los mismos errores que cometieron ellos. Al fin y al cabo, si es mal versus mal, está difícil que uno o dos siga considerándose malvado con estos cambios, como pueden ver. Pero como algunos pueden empezar siendo malvados y convertidos en buenos, puedes hacer lo opuesto, que sea un bueno versus malo, que con el tiempo se convirtió en una pelea de malos versus malos, como es el caso de Death Note, que por culpa de su deseo de hacer justicia, cueste lo que cueste, terminó convirtiéndose peor que los mismos villanos que mataba, queriendo convertirse en un dios. Ya dependerá completamente de ustedes, pero siento que después del bueno versus malo, esta es la segunda mejor opción para su escritura o búsqueda de lo que puede ser un conflicto muy interesante a futuro, sin tocar temas ya específicos, a lo mucho ideológicos. Pero ya depende de cada historia. En tu historia capaz matar no sea malo, como a la vez el simple hecho de que ayudar a otros es la verdadera maldad ahí. Sé creativo. Bueno, llegamos a la parte más difícil de todo el video, o en mi opinión la más complicada de manejar, pero a cambio puede tener buenos beneficios. Los buenos versus buenos. Obviamente esto va a ser más complicado que por ejemplo la parte de malo versus malo, como bueno versus malo. Pero curiosamente puede ser la que mejor se ha beneficiado si lo haces bien. Honestamente siento que esto ya es más complejo y necesario que lo maneje
un escritor con experiencia. Tristemente es el que menos he notado que se haya usado en obras de ficción normalmente. Pero, chistosamente tengo un ejemplo que puede servir muy bien para este momento. Aunque no encaje por completo, me imagino que sea suficiente para la idea. Y ese ejemplo es con... Así es, mi mejor ejemplo sea Sam vs Raiden. Tristemente soy incapaz de recordar otro mejor ejemplo o algo que pueda encajar mejor con lo que busco, con esta parte. Por eso usé estos dos, aunque claramente uno de ellos es más villanesco que el otro, pero cumple con lo importante igualmente. Es evidente que dejé 2 puntos muy importantes anteriores para esta parte, ya que este tipo será muy útil para demostrarlos: la perspectiva y el antagonismo. Empecemos por lo importante. Es uno de los principales antagonistas de Metal Gear Rising y uno de los principales culpables de toda la trama del juego. Desde el inicio del juego nos humilla y nos despedaza brutalmente al inicio del juego. Como conforme avanzamos podemos ver que va haciendo sus propias cosas, como buscando excusas para demigarnos y esperando el momento para que él mismo termine su trabajo anterior, acabando con nosotros. Y no lo volvemos a ver hasta un par de jefes más tarde. Si hemos tomado atención, podemos notar como varias pistas que ha ido dejando con el tiempo no eran cosas sueltas, sino pequeños pincelazos del pasado de este samurái y de sus ideales. Aquí es cuando puede marcar lo importante de la perspectiva, ya que para muchos es un muy buen villano, pero aquí es donde llega lo importante. ¿Qué tan malo es alguien igual a ti? Si fuiste notando todos estos momentos y demás sueltos que hay por acá y por allá, puede ver como muchas veces tuvo la oportunidad de eliminarte, pero no lo hizo. Incluso en este momento parece que esperaba que alguien lo detuviese. Incluso después de varias batallas y problemas que tuviste, cuando tuvo la oportunidad de eliminarte cuando estabas débil, después de que te dopida modalmente, no vino él a pelear contigo. E incluso cuando el otro se ofrece a pelear contigo, cuando él quería pelear, lo acepta fácilmente sin pensarlo mucho. Él antes casi te destroza por completo y ahora prácticamente empieza fácil. Y era porque básicamente de inicio te vio como un igual. Él te vio como si fuera su versión más joven, una que aún tiene esperanzas por su ideología, por sus metas, objetivos, por ese plan de justicia que él perdió. Por eso cuando él pierde, puedes escuchar el audio que dejó en tu mascota, en la que conseguiste a la mitad del juego, en el que él simplemente te confirma lo que tú ibas pensando hace un buen rato. Ustedes dos son muy parecidos en el fondo, y como él también tenía cierta nobleza, pues en todo momento no busca apuñarte por espalda o buscar ventaja. Hasta el final tuvo un duelo justo contigo, cuando él no tenía mejoras. Solo tenía su técnica y experiencia para enfrentarte. Y una vez que llegas con el jefe final, es cuando ves que incluso él pensaba que podía ser bueno que perdiera, dándote la posibilidad de poder usar su arma si era necesario para enfrentar al jefe final. Y si aún con todo eso no eres capaz de entender el por qué las cosas terminaron así, es cuando desbloqueamos su capítulo, una vez que finalizas la historia. Y ahí puedes jugar con él viendo todo lo que él hizo antes de enfrentarte a ti. Y como usted hizo todo lo posible para llegar hasta el final y enfrentarse al mismo jefe que usted, al senador. En todo lo que pudimos verlo en su viaje, enfrentándose a cada enemigo que tú enfrentaste, incluso algunas cosas distintas a las que enfrentas, podemos ver cómo tiene una filosofía igual a la tuya, si no es que un poco más evolucionada. Y aunque su camino es por venganza, el tuyo tampoco empezó por iniciativa propia. Y al final de su historia puede ver que la única diferencia entre tú y él es que simplemente él no perdió una pelea. Él perdió su camino. A él simplemente le quedó aceptar seguir el camino de otra persona, pensando como capaz él estuvo equivocado. Su ideal no era el correcto y prometió cumplir su palabra, ayudándolo en este camino. Por eso incluso cuando él era tu reflejo y había ya hecho el bien hace tiempo, venciendo un montón de narcos en su país, ahora solo le quedaba cumplir su parte del trato, antes de ver lo que iba a hacer con el resto de su vida.
Y aquí es donde puedo destacar que por ello mismo pienso que este personaje destaca mucho mejor que todo lo anterior es el antagonismo, ya que la única razón por la que no estuvo luchando por tu lado fue porque pensó que su ideal era débil y tonto, por culpa del senador. Sí, no lo expliqué de la mejor manera, la verdad. Y tampoco creo que soy el mejor explicándolo. Pero quiero marcar este punto de bueno versus bueno. A fin y al cabo, ambos han hecho muchas cosas malas a la vez que buenas. Pero a fin y al cabo, ambos de cierta manera son lo bueno de esta historia, a la vez que son malos. A fin y al cabo, tú haces matanzas igual que él, igual que los malos. La única diferencia es que intenta mantener cierta paz. Y que ese villano que derrotamos en el camino fue el mejor maestro que pudiste haber tenido. I've got my own war to fight. Honestamente me gustaría sacar más ejemplos como estos últimos en el que básicamente dan perspectivas muy distintas al usual. Pero tristemente si no son usual, es porque son muy pocos y escasos esos tipos de ejemplos y demás. Ya que simplemente los que se acercan a esto se quedan en un tono grises en el que simplemente son ambos malos o solo repiten un par de clichés. No pienso poner Shingeki en esto. Tristemente, como este video está enfocado en básicamente ser un video un poco general, para que sea un poco fácil de ver para todos, quitando que uso demasiados ejemplos de varias cosas distintas, siento que esta es la mejor manera de explicar casi todo, sin spoilers, sin tampoco profundizar demasiado en algo muy específico, ya que más que nada es un recordatorio y un consejo para algunos escritores actuales en aprovechar más este tipo de cosas, el bien y el mal, la pelea de ideales o como iguales. No es necesario que compartan historias, no es necesario que sean opuestos, puedes hacer una rivalidad solo por la ideología de ambos y lo que implica sus objetivos, a más profundo que simplemente quieren la misma estupidez o que ambos están enamorados de la misma weona. Tristemente, si no se notó mucho, este es mi primer video, entonces a ver si logro que el próximo sea más potable, más sostenible, menos cringe. Entonces, otro algo más se despide. Buenas noches. Dios mío, este es lo peor que hemos hecho. Pinche bola de pendejos. Tu mamá es un peluche.